¿Se ve ahí? Sí, Sí, profe. profe, se ve. Sí, se ve re bien, profe. Bárbaro. Bueno, pueden escuchar algún que otro ladrido porque esta casa está ocupada por algún que otro peludito, así que... Bien. Bueno, entonces hoy lo que nos compete es el anteúltimo capítulo de este seminario, que es Medicina del Estilo de Vida. Un poco la idea fue empezar a introducir algunos conceptos que en la facultad no se dan, sobre el abordaje de tanto en salud como enfermedad y sobre todo en las enfermedades más prevalentes. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? La medicina del estilo de vida es una práctica que se basa enteramente en la evidencia. Es útil no solo para asistir a individuos y familias, también a poblaciones, para ayudar a mantener la calidad de vida a través de conductas que tienen que ver con la alimentación saludable, la realización de actividad física, el sueño que sea un sueño adecuado o mejorar lo que se llama la cronobiología, lo vamos a ver en un ratito, el manejo del estrés, cese del uso de sustancias tóxicas y una adecuada sociabilización. Esta disciplina de la medicina demostró, como vamos a ver, que es efectiva en la prevención, en el manejo y a veces en la reversión de enfermedades crónicas no transmisibles. Fíjense que se estima que el 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles podrían prevenirse llevando adelante un estilo de vida saludable. ¿Cuáles son los pilares de la medicina del estilo de vida? Son 6 pilares. El consumo de tabaco y alcohol demuestra que aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y muerte. Por lo tanto, el cese, ¿no? El punto 1, evitar estas sustancias tóxicas. El punto 2 es el ejercicio, la actividad física regular y de intensidad se asocia con buena salud. El descanso, ¿no? La calidad del sueño mejora el humor, la concentración, disminuye la resistencia a la insulina. La alimentación, las dietas ricas en plantas previenen o revierten la enfermedad crónica no transmisible. El estrés es un factor de enfermedad muy importante y el control de este promueve reducir la ansiedad, la depresión y aumenta mucho el bienestar. Y por último, la sociabilización, que promueve el bienestar físico y psíquico de una persona y de una población. Estos son los 6 pilares de la medicina del estilo de vida. Digamos, uno lo puede abordar en general, se recomienda en grupos multidisciplinarios y se abordan estas 6 esferas, ¿no es cierto?, de la vida de un individuo o de una población. Fíjense lo que son las secuencias del desarrollo de una enfermedad. Se dividen en causas distales, mediales, proximales y los factores de riesgo para finalmente terminar en enfermedad. Fíjense cuáles son las causas distales. Estilo de vida, industrialización, crecimiento económico. Las mediales, los factores psicológicos, ¿no? Porque esto lleva a esto, la depresión, optimismo, trabajo, tiempo de ocio, la presión social, los cambios tecnológicos. Después, yendo a la mayor proximidad, cómo esto va a influir en esto, y lo vamos a ver, tabaquismo, dieta, sedentarismo, etcétera, factores de riesgo y marcadores, ya el desarrollo, ¿no?, de los factores de riesgo, hipertensión, dislipemia, etcétera, y finalmente la enfermedad, ¿no?, que conocemos como ya enfermedades cardiovasculares, diabetes, neoplasias, osteoporosis, enfermedades respiratorias alérgicas, etcétera. ¿Cuál es el lugar que ocupa la medicina del estilo de vida? Fíjense, 70% de todas las visitas a un médico de atención primaria tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles. Allí es donde tiene el mayor impacto esta disciplina.
cómo se produce la enfermedad, cómo los hábitos van impactando en el desarrollo de la enfermedad. Y esta definición de estado inflamatorio de bajo grado hay que ir incorporándola porque va a ser el engranaje entre un estilo de vida y el desarrollo de enfermedad. Esto, justamente, la inflamación crónica de bajo grado, linkea directamente, en este caso, el sedentarismo, las infecciones crónicas, la disbiosis intestinal, la dieta, etcétera, con el desarrollo de cáncer, la depresión, enfermedades autoinmunes, inmunosenescencia, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias entre la inflamación clásica y la sistémica de bajo grado? La inflamación clásica es aguda o subaguda. Esta es crónica. La clásica es localizada. Esta es sistémica. ¿Cuáles son los infiltrados? Las células implicadas habitualmente, neutrófilos, eosinófilos, etc. Aquí son macrófagos, básicamente, y los linfocitos T. Las citoquinas, bueno, no importa, esto solamente para que vean cuál es la diferencia entre una y otra situación. Bien, vamos a correr esto. ¿Cómo cada situación mórbida empieza a producir efectos? Por ejemplo, la acumulación excesiva de los ácidos grasos en los adipocitos va a llevar a hipertrofia e hiperplasia de este tejido. Esto va a alterar, ¿no es cierto?, el estroma vascular con isquemia del tejido adiposo y posterior necrosis celular, fagocitosis de los macrófagos, liberación de citoquinas, mayor cantidad de ácidos grasos en tejido adiposo y así se terminan exacerbando todos los procesos oxidativos y aumenta la producción de radicales libres. Y esto va a terminar perpetuando la inflamación crónica de bajo grado. Ajá, ahora no sé por qué no pasa. Bueno, ¿cómo se empieza a denominar esto? La metainflamación, ¿no? Factores de riesgo, como dijimos, termina en enfermedad. Ahora, yendo más a la aplicación, esto es epidemiológico, ¿no? Lo que vimos es un poco un panorama de la fisiopatología, ahora vamos a ver la epidemiología. Fíjense lo que ocurre acá. Esto es el efecto de todos los factores de riesgo modificables en la enfermedad cardiovascular y en la mortalidad. Fíjense en el continente americano, ¿no? Se estima que un 57, casi 58% en Latinoamérica de toda la enfermedad cardiovascular tiene que ver con factores de riesgo modificables. Esto va variando en los continentes y en las distintas etnias. Fíjense cómo varía en el este de Europa, un 60%, y es menor en algunos lugares como Australia, por ejemplo, es algo menor, y en África, en la parte subsahárica, ¿no? Esto quiere decir que más de la mitad de todas las enfermedades Profe, cardiovasculares y las muertes tiene que ver con factores que son modificables. profe, Esto tiene, disculpe que ¿sí? lo interrumpa. Hay chicos que están en la sala de espera. Para que no molesten, podría desactivar la sala de espera, así todos pueden ingresar sin que lo interrumpan cada 2 por 3. A ver, dame un segundito. A ver ahí.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Mati? Mira, ¿Todo bien? bien, Mati. ¿Cómo Pablo, va? Diego, Luli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pablito, Diego, un abrazo a lo lejos. Hola, igualmente, Willy, gracias. ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Bueno, entonces, un poquito hablábamos de la situación, ¿no? Fíjense, esta proyección, ¿no? Los últimos 10 años de vida, en general, lo pasamos enfermos o con algún grado de discapacidad. ¿M? Entonces vemos el impacto que tiene no solo en la enfermedad, sino también en nuestros últimos 10 años de vida. Según la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. ¿M? Y principalmente tienen que ver con las enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, y muchas de ellas, como estamos viendo, se pueden evitar mediante los 6 pilares de la medicina del estilo de vida. Esta es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Fíjense cómo a través de los años, desde el 2005 al 2018, que fue la última que se hizo, cómo fue aumentando la prevalencia. Por ejemplo, hablemos de obesidad, 14,6% en 2005, 25% en 2018. Pero si hablamos de sobrepeso, se eleva a 36%. ¿Mm? ¿Cómo es la prevalencia del consumo de tabaco? 22%. Prevalencia del consumo de cigarrillo electrónico, 1,1% en esta última, porque antes no se conocía. La exposición al tabaco ajeno. Todo esto nos marca, digamos, información sobre cuáles son los hábitos de la población. Este estudio lo hicimos acá en la ciudad de Chipoleti hace algunos años, y fíjense los resultados también, ¿no? La exposición al tabaco ajeno, casi 30%, el 16% de la población consumía tabaco, casi el 15% tenía diabetes, cuando la media de la población en Argentina era alrededor de 8 o 9%, acá en Chipoleti casi 15%. Por eso es muy importante tener números de donde nosotros nos desenvolvemos como médicos para saber cuál es la epidemiología del lugar. Fíjense esto, el efecto que tiene los factores de riesgo modificables en el infarto agudo de miocardio. Este es un estudio muy importante que se hizo en 52 países, y fíjense la elevación exponencial que tiene el hecho de que se vayan agregando factores de riesgo, cómo se va elevando la prevalencia de factores de riesgo, ¿no? El 90% de estos factores predisponen a la aparición del evento, ¿no? Recordemos, factores de riesgo y luego viene la enfermedad. ¿Qué pasa en el ACV, ¿no? En el stroke? Bueno, algo parecido. Este también se hizo en 32 países, y también el 90% se asociaban a factores de riesgo modificables. El impacto es muy, muy importante, muy grande. Fíjense este otro estudio. A igual situación genética, cuando tenemos un estilo de vida favorable, intermedio y desfavorable. Cuando tenemos una presión genética baja, fíjense el impacto que tienen, ¿no? Tanto baja, mediana o alta. Cuando tenemos digamos, un estilo de vida poco favorable, la tasa de enfermedad coronaria es el doble que si tenemos hábitos más saludables.
Y esto es muy importante, este estudio, porque acá estamos hablando de genética y estamos hablando de hábitos de vida. ¿Qué pasa con el cáncer? Fíjense, alcohol y cigarrillo. Todas estas clases de cánceres están de alguna manera potenciadas por el consumo de estas dos sustancias tóxicas. Todo estos tipos de cánceres tienen que ver en un porcentaje variable entre ellos. Fíjense el cáncer de mama, 50%, que tienen que ver con la dieta. El 5 al 10% de todos los casos de cáncer se pueden atribuir a defectos genéticos, mientras que el 90 a 95% restante, su origen es en el medio ambiente y en el estilo de vida. Este es uno de los conceptos más importantes y que queremos que se lleven, porque de aquí se tienen que llevar 2 o 3 conceptos importantes, no hay que memorizar esto, pero este es uno de ellos. Con respecto a los factores de riesgo que tienen que ver con demencia, ustedes fíjense en cada uno de los continentes, siempre depende el estadio, digamos, de la vida de uno. Fíjense cómo todos estos factores de riesgo se van concatenando para terminar de producir una enfermedad como la demencia. Todos los países tienen números parecidos, ¿no es cierto? ¿Qué es, digamos, lo potencialmente modificable? 56% en Latinoamérica, el 56% de los pacientes con demencia tienen factores de riesgo modificables, ¿no? Esto va disminuyendo hacia Oriente, pero es muy marcado en Occidente. Más datos, obesidad, ¿no? La obesidad es una epidemia donde hay un desbalance entre el ingreso y el egreso de energía del cuerpo, todo lo que puede producir, ¿no es cierto?, este desbalance. Y fíjense esto, qué interesante, en el año 1975, el porcentaje de adultos que se definían con diagnóstico de obesidad, fíjense, Estados Unidos más o menos un 10%, Argentina también mostraba algo similar, más bajo en otros países. Fíjense en el 2024, ¿no? Como esto, perdón, en el 2014, fíjense lo que pasó, vamos a correr esto, se tiñe todo de celeste y en algunos lugares azules, o sea que esta prevalencia ya está 20-25%, arriba de 30% en Estados Unidos. Cómo esto va cambiando con el tiempo. Los factores de riesgo en otra enfermedad prevalente, la diabetes tipo 2, ¿no? Fíjense cómo el estilo de vida tiene que ver con el linkeo genético, en este caso, como la diabetes, cuando un individuo tiene diabetes y tenemos algunos hábitos saludables, esto puede cambiar la evolución de la misma. Otro dato, los primeros 1000 días se llaman. Como ahora se está haciendo mucho hincapié en los primeros 1000 días de vida, donde hay mucha plasticidad en todo sentido en el organismo. Y fíjense lo que pasa cuando uno no hace una intervención en una serie de factores con el desarrollo de enfermedad posterior. La curva es marcadamente ascendente, mientras que si hay una intervención precoz, esto se va aplanando en el ciclo de la vida del individuo. Y digamos, ¿qué es lo que influye en esto? Y en esto influye, fíjense, lo que es la obesidad de la madre. Por eso, no comer como dos, sino pensar como dos. En general, al final de perdón, que estamos... Al final del embarazo, en realidad la persona tiene que ingerir un poco más de calorías, unas 200 calorías, pero no más que eso. Y
cómo estos factores como la diabetes en la madre, el estrés en la madre y después si ha tomado el pecho o la comida posterior, esta manera de alimentar a los niños modifica mucho la microbiota y la microbioma, que eso lo vamos a ver en otro seminario, y eso ya predispone al desarrollo de estas enfermedades en un futuro. Y el uso de antibióticos en los niños realmente produce problemas en la vida adulta muy marcados, que tienen que ver con las enfermedades crónicas. Otro tema, las zonas azules, la deben haber sentido nombrar. Estas son zonas en el mundo que se han estudiado y se siguen estudiando mucho porque se vio que estas poblaciones tienen una longevidad, muchos de los individuos viven más de 100 años y viven bien más de 100 años. ¿Y qué tenían en común estas comunidades? Que hacían ejercicio, que se hidrataban, que se alimentaban básicamente con plantas más que con alimentos de origen animal, tenían mucha sociabilización, poco estrés y practicaban mucho la espiritualidad. Y tenemos también, esto hay mucho escrito, hay incluso un libro, que es la paradoja hispana, ¿no? Los hispanos en Estados Unidos tienen un 24% menos de riesgo de mortalidad comparado con los residentes blancos, por cualquier causa, ya sea cáncer, enfermedades cardiovasculares, aún teniendo mayor prevalencia de diabetes, de hipertensión, de síndrome metabólico, etc. Hay algunas teorías de por qué está pasando esto. Una de ellas es la sociabilización de los hispanos, pero acá sí, Diego, yo te quiero dar, digamos, el espacio porque, bueno, vos estás allá y esto vos lo vivís. Bueno, gracias. Habló muchos años de... y de nuevo, si quieren hacerlo más, para los que llegaron más tarde, si quieren y se sienten cómodos poniéndose en cámara y lo transformamos más en una charla y podemos hablar de lo que quieran o seguir a modo de clase, pero lo que ocurría y lo que ocurre hoy en Estados Unidos es que una población con tantas desigualdades como los latinos, imagínense, no es el latino, el argentino con dinero que llega a Miami y se compra un departamento en una zona de Bar Harbor. Estamos hablando del latino, el migrante, el que viene de México o el que viene de la República Dominicana. Y es increíble cómo se veía esos números, por eso lo llamaban la paradoja. Tenían los peores índices de asma, de obesidad, de diabetes, sin embargo, una mortalidad menor. Se dieron muchas explicaciones, las cuales fueron todas refutadas. Las dos más importantes eran que se decía que los hispanos que había acá eran los fuertes, los que venían a California a levantar la fruta, por ejemplo. Venían para la época de la cosecha y luego entonces eran la gente sana. Se refutó eso, porque no es así. Y luego, cuando se enfermaban, se iban a sus países. Lo llamaban el efecto salmón. Vieron que el salmón nada en contra de la corriente, ¿no es cierto? Entonces se decía, el latino viene acá cuando está muy sano y luego, cuando se enferma, se va en contra de la corriente y se va a morir. Y yo hace 30 años que vivo aquí, o casi 30, practicando la medicina primaria, y no es así, es al revés. El hispano viene, cuando tiene una enfermedad, en general terminal, viene a morirse aquí porque cree que va a tener mejor atención, y muchos tienen seguro médico acá también. Cuando se muere, sí, su familia deciden generalmente enterrarlo en sus países de origen, o sea, se lo lleva muerto, o sea que para las estadísticas tendría que estar
impactando aquí en las estadísticas. O sea que hay algo ahí. Y creo que la explicación, Pablo y resto del grupo, estaría dentro de lo que es las zonas azules, que yo tuve la suerte aquí en Estados Unidos, hay una de las zonas azules, está en Loma Linda, California, y tuve la suerte de visitar y de estar ahí, de hablar con la gente. Es una población que se está estudiando mucho, que son los adventistas del séptimo día. Creo que en Argentina hay una población también adventista, hay una escuela de medicina también, si mal no recuerdo. Y bueno, y aquí son muy fuertes y esta gente no va a gimnasios caros, no tienen membresías, pero se mueven, caminan, trabajan en el jardín, son muy religiosos, generalmente no tienen ninguna sustancia tóxica porque no toman alcohol. Es muy buena para estudiar esa población porque ninguno toma alcohol, ninguno fuma. En general, les digo, por supuesto que puede haber excepciones, pero estas poblaciones, muchos sí tienen variaciones en la alimentación. Algunos son vegetarianos, otros incluyen el pescado, otros son totalmente plant-based o con una medicina a base de plantas o veganos, como quieran. Entonces se los puede estudiar, es el estudio de los adventistas 2, porque ya el 1 terminó, y se los está estudiando y se puede saber mucho de ellos. Y creo que, volviendo a la paradoja latina, para no irme, o la paradoja hispana, tiene que ver con que el latino, y vos lo ves, y vos estuviste acá, Pablo, tiene esa conexión, ese networking, esa espiritualidad, todos son muy religiosos. Aquí en Estados Unidos, el 90%, cuando vos le preguntás, tiene algún tipo de religiosidad, y en los latinos todavía más, creen algo, en algún ser superior. Y esta gente está muy conectada, los abuelos que cuidan a los chicos, muchos de mis pacientes se criaron con los abuelos, no con los padres, no sé si pasa eso en la Argentina tanto, pero bueno, a muchos nacen aquí, los mandan a los países de Latinoamérica para criarse con los abuelos, entonces son americanos pero no hablan el idioma, y podríamos seguir. Pero tiene que ver con eso, creo que hay algo en la música, tiene algo que ver, en serio, con la salsa, tiene algo que ver con el arroz y la habichuela, como llaman ellos, el arroz y los frijoles sería en México, tiene algo que ver con la alimentación predominantemente a base de plantas, la carne es cara en esos países, entonces básicamente tienen dietas que consisten más o predominantemente a base de plantas, tienen más conexiones, como les dije, sociales, somos animales sociales, ustedes lo saben, o sea que la paradoja no se sabe, se refutaron todas las teorías, pero se cree que tiene algo que ver con la vida, con el que llevan los hispanos, que bueno, algún día a lo mejor se va a saber que tiene que ver con, no sé, con los porotos negros. Hoy no se sabe cuál es el superagente que los hace vivir 90 años y más felices. No sé, Pablo, si crees que, y acá puedo desarrollar más cómo vemos acá el proceso de aculturación, cómo vemos el proceso acá de los hispanos que llegan acá a Estados Unidos, y la primera generación es muy sana en general, que son los abuelos, son generalmente tienen un buen peso corporal. La segunda generación ya se empiezan a ir un poquito, hablan todavía español, conservan cierto grado de conexión con sus raíces, son sanos también. Ya la tercera, y los ves sentados en la mesa. El abuelo está bien, tiene 80, la segunda generación tiene 50 y ya están, y la tercera generación de 25 están hechos pelota, y disculpen, tienen todo, tienen la obesidad, tienen la hipertensión, tienen la diabetes, y es tan claro, y tiene que ver con la aculturación, se llama el proceso en el cual uno adopta el estilo de vida del país en donde vive, en este caso Estados Unidos, que tiene muchas cosas buenas, pero también 3/4 partes de la población es, digamos, está excedida de peso o obesa, va a llegar al 100, se sabe que va a llegar al 100, al 90 y pico % muy, muy pronto. O sea que todo eso sigue, todo eso que describió Pablo, se ve muy, muy claramente. Así que eso es lo que nosotros vemos
vemos acá. Bueno, No sé, Pablo, bueno, ¿para dónde querés ir? ahora ya continuamos y ya después vamos a volver con lo Viste, que nos vos me das comentabas. manija y yo sigo, ¿eh? Así que vos parame. Para... Bien, bueno, entonces habíamos hablado de esto. eh, y fíjense, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, hay muchas publicaciones que son clásicas. Esta es una clásica de Rawls, eh, ¿no? Donde plantea individuos enfermos y poblaciones enfermas, porque cuando uno indaga a una persona, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Pero también, ¿por qué tiene esto? ¿Esto se podría haber evitado? Lo pensamos. Las preguntas que uno se hace pueden tener alguna relación, pero son muy distintas en sí y muy distintas cómo se enfocan, ¿no? ¿Por qué algunas personas tienen hipertensión o por qué algunas poblaciones tienen mayor hipertensión? Son diferentes tipos de estudios y diferentes respuestas. Fíjense esto. Esta es una población de Londres, donde se le tomó la presión arterial. Esta es digamos, los hallazgos de la presión arterial de esta población. Y esta es una población de Kenia, donde prácticamente no había hipertensión arterial. La presión no estaba elevada. Entonces uno dice, pero ¿por qué este individuo tiene, tomemos este de acá, tiene hipertensión y esa pregunta la podemos responder, pero el tema es la población. ¿Por qué? Porque esta población de keniatas eran nómades. Fíjense ya qué cosa importante eso, eran nómades. Otro clásico. Esto se hizo en los 7 países, el estudio de los 7 países, 2000 y pico de personas, durante 15 años de seguimiento. Y la pregunta era, ¿por qué los japoneses tenían menor tasa de mortalidad que el resto de los países estudiados? Y bueno, porque los japoneses tenían otro tipo de alimentación, básicamente. Entonces volvemos a reforzar este concepto. La epigenética explica casi el 90% de la variación en salud. Entonces, los conceptos vamos a ir poniéndolos. Este es otro, epigenética. Y acá ya vamos a entrar en la evidencia que tiene que ver con estudios ya publicados hace muchos años. Fíjense, este estudio es del año 98 de Dean Ornish, un médico americano que es, digamos, el tipo muy experto en medicina del estilo de vida, hace mucho tiempo que viene desarrollando investigación en este campo. Y fíjense lo que hizo. Él agarró 48 pacientes con enfermedad coronaria moderada a severa, se separaron en 2 grupos y un grupo se asignó a un estilo de vida saludable y el otro que continuara con sus estilos de vida, pero con los controles médicos como estaba estandarizado. Se siguieron a 5 años. Y fíjense, qué interesante, en el grupo que seguía con el protocolo de medicina del estilo de vida, disminuyó un 3,1% el grado de estenosis, mientras que en el otro grupo creció casi un 12% el grado de estenosis. Solamente la intervención acá tuvo que ver con el estilo de vida. Por otro lado, lo que decía Diego respecto a la alimentación en los hispanos, fíjense
esto, que tiene que ver la proteína de origen en plantas y la proteína animal. Si uno reemplaza el 3% de la energía proveniente de las proteínas, la reemplazamos las de origen animal por las de origen en plantas, esto se asocia con un 10% de disminución de la mortalidad global en ambos sexos. Fíjense el impacto importante que tienen pequeñas intervenciones. Yo puedo aclarar algo, Sí. Pablo, antes que... Esto es increíble porque con Dean Ornish, a quien conozco, él empezó siendo, aquí en Estados Unidos, y probablemente ahora en Argentina también, yo estoy un poco alejado, los estudiantes empiezan con un proyecto cuando son estudiantes de medicina, y su proyecto fue agarrar un grupo como estudiante, o sea, eso empezó 10 años antes, en los fines de los 80, él toma un grupo de pacientes que ya nadie, porque eso es lo interesante, ya nadie quería, eran pacientes que estaban, entre comillas, desahuciados, son los que el sistema te dice, ya no hay más nada para hacer, ya en esa época no existían los stents, pero ya tienen el CABG, ya tienen la cirugía, no hay mucho más para ofrecer. Dijo, bueno, está bien, dámelo, porque claro, ustedes van a decir, no es fácil que la gente cambie. Él los encerró, alquiló piezas en un hotel y él se puso a cocinar con otro, trajo un cocinero, trajo un chef y hizo una cosa muy controladita, muy controlada, en el cual les daba la comida, los controlaba, los sacaba a caminar y es increíble, o sea, obviamente los resultados fueran que esta gente que no podía caminar 2 bloques, como dicen acá, 2 cuadras, de pronto por el dolor precordial, de pronto empezaban. Y él dijo, bueno, cuando se recibió de médico, otra cosa quiero contar, con respecto a la proteína animal. Y yo les aconsejo un libro. Lamentablemente, todas esas zonas azules están dejando de serlo. Por suerte, Loma Linda en California todavía se mantiene porque está este grupo de los adventistas. Okinawa no existe más. Si hoy van a Okinawa en Japón, hoy está totalmente colonizada, y disculpen la palabra, por los Estados Unidos, y hoy van a ver los arcos dorados y van a ver las cadenas de pizzería, o sea que ya no existe más. Todo eso, eso cambió. En los fines de los 80 es cuando se empieza a ver el cambio en estas poblaciones donde pasan de la dieta original a la dieta americana, infelizmente. Pero el libro que a mí me fue un antes y un después se llama El estudio de China, de China Study. El que hace ese estudio es T. Colin Campbell, que es otra persona que yo tuve también el honor de trabajar y pudimos trabajar en poblaciones hispanas aquí en Nueva York. Y él se fue a China, a la China rural, y se dio cuenta que no había diabetes, no había muy poco cáncer de próstata y de mama, fundamentalmente, había muy poco enfermedad coronaria, eran cosas raras, eran rarezas en la China rural. ¿Y qué pasaba en la China rural? Básicamente, de nuevo, era un tema cultural y también, si quieres, económico, era muy caro. Animales podían cazar un bicho, como se dice, y se lo comían, pero no podían ir al supermercado a comprar carne, era muy caro en esa época, en los años fines de los 70 y principios de los 80. El tipo fue y estudió con un médico, se asoció con un médico chino, el estudio de China o el China Study, yo creo que debe estar traducido al español, lo pueden leer en inglés, y él se dio cuenta que la proteína animal, hablando de la genética, él como se despertó a la idea de que es increíble como la proteína animal y la inflamación, y él se vino acá a los Estados Unidos, a Cornell, que es un laboratorio en Nueva York. Él no es médico, es bioquímico, y expuso ratas a proteína animal y luego hizo que desarrollaran cáncer. Y luego las cambió a una dieta de proteína vegetal, de proteína de plantas, basada en plantas. Y él regresionaba en el cáncer y él se dio cuenta que podía
hacer el switch on and off de la genética. Él podía cambiar en esas ratas según la alimentación y lo hizo varias veces. Los ponía a una dieta basada en plantas, toda esta genética se ponía, digamos, se traducía a negativizarse en el tema del cáncer cuando él las ponía de nuevo en una dieta basada en proteína animal. O sea que se dio cuenta que como un switch, él lo describe como el interruptor de la luz, él podía manejar, y bueno, obviamente. Y ya para terminar con esto, Dean Ornish, que es esta persona que hizo eso, hizo lo mismo con el cáncer de próstata. Fíjense ustedes que estos cánceres son muy hormono-mama y próstata, son muy hormonodependientes. Y él, básicamente, haciendo estos cambios, hizo que hombres con cáncer de próstata, también, de estos que ya nadie quiere saber nada, los PSA, como se llama acá, o sea, se empezaban a negativizar. Increíblemente, cuando un paciente dejaba de seguir, esto no duraba para siempre. Cuando él replicó los estudios de T. Colin Campbell, cuando volvían a introducir la proteína animal, el cáncer volvía a ser agresivo. Increíble cómo se pudo reproducir. Nada, quería hacer este comentario. Por favor, seguí, Pablo. No, es que justo puse esto porque es un estudio del que vos mencionaste de cáncer de próstata, el que hizo Dean Ornish, y él también lo que ve es la longitud de los telómeros, ¿no es cierto? Es decir, aquellos individuos, fíjense cómo se acorta la longitud telomérica en los individuos en el grupo control que no tienen digamos, hábitos de vida saludables y cómo se mantiene o prolonga la longitud telomérica. Estos son datos muy importantes que tienen que ver con la evolución o con la senectud. Después, fíjense esto, intervenciones en el estilo de vida versus metformina en pacientes con diabetes tipo 2. Fíjense, yo les pongo los gráficos porque el gráfico es más conceptual. ¿Qué pasa con la incidencia, ¿no?, de diabetes en pacientes que tienen ya una predisposición? Con un cambio en el estilo de vida, fíjense cómo la incidencia es menor aún usando metformina y ni hablar con los pacientes que no lo reciben. Otro ejemplo, ¿qué pasa con el ejercicio? Fíjense, el ejercicio en hombres y en mujeres, la enfermedad cardiovascular declina. Y ahora vamos a entrar en pilares. Los pilares uno por uno. Vamos a mencionar también este estudio. Fíjense que mejorando un 20% de la dieta que tiene que ver con frutas, vegetales, legumbres, frutos secos, pescados y algún que otro lácteo, fíjense cómo uno, modificando un 20% de la dieta nuestra habitual, se disminuye un 8% el riesgo de muerte o en 6% la enfermedad o el evento cardiovascular. Un 20% de modificación. Lo mismo pasa, digamos, utilizando la dieta mediterránea, que es una dieta basada en plantas también, y es una dieta que tiene factores protectores contra el cáncer, sobre todo si uno consume aceite de oliva, frutas y vegetales frescos, que estos elementos tienen sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. Esto no. Bueno, esto simplemente es para ver cómo todos los alimentos ultraprocesados, y esto es otro concepto que se tienen que llevar, la comida procesada o ultraprocesada a través de una serie de mecanismos termina aumentando el riesgo de enfermedad cardiometabólica. Algunas particularidades cuando uno
hoy en día les quería contar que hay una rama de la medicina que es la medicina culinaria, donde quienes se dedican a eso estudian los alimentos, el procesamiento de esos alimentos y cómo se comportan los micro y macronutrientes. Y ustedes fíjense los datos que nos dan algunos de estos estudios. Por ejemplo, la utilización de vinagre, ¿no? Antes de una comida, cómo modifica la utilización de vinagre el pico de glucemia, ¿no? El pico de insulina, consumiendo una cucharadita de vinagre. Estas son estrategias que a medida que uno se va introduciendo en esta disciplina, vas aprendiendo cómo se puede educar. Otra cosa, los snacks, los famosos snack o el picoteo. El snack siempre tiene más hidratos de carbono, tiene más grasas, tiene más azúcares y siempre es más bajo en proteínas, por lo tanto no es un buen alimento. Pero fíjense esto, si uno come el snack en horarios vespertinos, va a subir más la glucosa que si lo comemos durante el día, más los triglicéridos. Entonces, el horario de consumo de los alimentos, que tiene que ver con la cronobiología del organismo, también tiene un impacto en la salud. La actividad física. La actividad física, también probado una vida con hábitos con actividad física, con una dieta saludable, tiene una mejor estabilización de la microbiota. Esto es un capítulo bastante muy lindo y muy amplio, que lo vamos a abordar en otro momento, pero váyanse con el concepto de la microbiota. Cómo, digamos, una vida sedentaria influye de manera negativa, cómo todos los eventos asociados al ejercicio van a disminuir en pacientes incluso ya debilitados. En general siempre decíamos las personas de edad que no se muevan mucho, que hagan poquito, que caminen un poquito. Ya no, tenemos que indicarles y tenemos que alentarnos que se muevan y que hagan ejercicios de fuerza. Las diferencias, ¿no?, en pacientes que han participado en este estudio, donde lo que se hacía en pacientes que tenían intolerancia a los hidratos de carbono, se les proponía también hacer modificaciones del estilo de vida con dieta y ejercicio básicamente, y redujeron el riesgo de diabetes un 58% a 3 años, digamos. Entonces, fíjense que este grupo se mantuvo libre de enfermedad. Este gráfico se lee al revés, porque esto es libre de enfermedad respecto al grupo control. Las diferencias son bastante marcadas. ¿Qué pasa con la pérdida de peso, el ejercicio? Ambas cosas en las personas con obesidad. En las personas con obesidad, la dieta redujo un 10% el peso y un 9% en el grupo ejercicio. La densidad mineral ósea de la cadera mejoró o se deterioró mucho menos en los individuos que hacían una dieta saludable y además hacían ejercicio. Y una cosa muy importante, que mejoraba con el ejercicio la fuerza y la estabilidad, que esto es la principal causa de fractura en las personas añosas. No es tanto la osteoporosis, y acá vamos a entrar en un conflicto, pero digamos los estudios marcan que los pacientes que, digamos, se fracturan, alrededor del 80%, ¿no?, ocurren en pacientes que no tienen osteoporosis. Por lo tanto, el riesgo mayor de fracturas es más la caída que la osteoporosis en sí. Este es otro concepto que se tienen que llevar. El concepto del músculo. El músculo antes pensábamos que era solamente una manera de movilizarnos
Hoy el músculo se toma como casi un órgano endocrino, donde tiene efectos autócrinos, parácrinos también, realiza una comunicación entre este y otros órganos, fíjense acá, las mioquinas que se producen en el músculo mejoran la cognición, el metabolismo de lípidos, glucosas, la formación del hueso, la estructura de la piel, el crecimiento tumoral. Fíjense cómo acá algunos mediadores interactúan directamente, ¿no? Por ejemplo, la musculina y la miostatina tienen que ver con el crecimiento muscular, la catepsina son mediadores que atraviesan barrera hematoencefálica y van a producir neurogénesis en el hipocampo. Esta otra que va a producir mayor formación del hueso, por lo tanto, hoy decimos que un músculo sano implica un hueso sano. ¿Qué pasa qué efecto tiene el ejercicio en la inmunidad? Fíjense en los pacientes que realizan actividad física de manera periódica y con las recomendaciones actuales, tienen un 25 a 50% de reducción en los días de enfermedad y es aún mayor que utilizando medicaciones. Bien. Acá vamos a entrar ahora en otra parte, en casi la última parte, y acá sí, Diego, te quiero pasar otra vez la posta para que por ahí nos hables de justamente la alimentación basada en plantas, esto que vimos, este efecto que tiene sobre las enfermedades prevalentes y no solo la enfermedad, digamos, cardiovascular, neurovascular, la cognición, los tumores, etcétera. Creo que me parece que ya tocamos básicamente, creo que la forma que es la medicina que tú y yo hicimos durante décadas, en la cual no se va a la raíz del problema. Primero se creyó que era una forma de prevenir todo esto y hoy se sabe que también se puede revertir. Creo que ya se sabe que si vos agarrás o tomás la lista de las enfermedades más prevalentes y las primeras 4, 5, 6, todas ellas pueden ser modificadas a través de la alimentación. Creo que no hay, y yo podría estar toda la tarde, no sé cómo estamos en tiempo, ¿es fácil? Absolutamente no. Lleva, creo que por lo menos en la escuela de medicina acá, es muy poca la exposición que se da a los alumnos con respecto a nutrición. Creo que vi algunos postings, creo que tenemos nutricionistas en la sala, o por lo menos que trajeron algo. Cuando yo escucho hablar de legumbres, realmente se me hace agua la boca porque es una cosa que nosotros en Latinoamérica, en Argentina fundamentalmente no conocemos, no estamos muy acostumbrados. Como bien dijo Pablo, la base de alimentación, frutas y verduras, todo el mundo sabe, aunque la gente sigue diciendo, bueno, pero ¿y qué como? Los pacientes, creo que hay que hablar de alimentación con los pacientes, granos enteros y luego legumbres. Eso tendría que ser el core de la alimentación, ¿no es cierto? Luego, sí, frutos secos, con cautela diría yo, porque por las calorías, y ustedes saben que, y de nuevo es triste cuando uno ve, por ejemplo, acá en Nueva York, y uno ve, por ejemplo, con el tema, ahora está todo el tema en boga de la seguridad, ¿no? Con los atentados, y uno ve a la policía, por ejemplo. La obesidad no es solamente un tema de la clase alta, como se decía hace 2000 años, eran los reyes los que tenían gota, hipertensión y diabetes. Hoy es al revés. O sea, digamos, ataca a todas las clases sociales el tema de la obesidad y a todas las, o sea, que como una fuerza de seguridad va a cuidar a alguien si no pueden, vos los ves, el tema en las calles, a mí me da mucha pena, chicos jóvenes
con el grado de obesidad que probablemente no se vea en la Argentina, aunque seguramente cada vez, por los números que vos mostraste, Pablo, cada vez se ve más. Nada, podríamos hablar una hora de alimentación basada en plantas. Yo les digo que la alimentación basada en plantas, y como les dije, de los estudios, que no es fácil hacer estudios porque hay muchos confounders, y por ejemplo, en las poblaciones que se puede estudiar, por ejemplo, en este estudio de los adventistas, se ve que, hablando de índice de masa corporal, y uno ve de vuelta a esta gente que no fuma y no toma alcohol, recuerden, una fuente muy importante de calorías, gente que come carne, tiene un índice de masa corporal más grande, vegetarianos un poco menor, y gente que se alimenta a base de plantas menor. O sea que evidentemente funciona. Y todos sabemos la asociación entre obesidad y diabetes, obesidad y asma, obesidad y cáncer, etcétera, obesidad y hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, Pablo, de vuelta, Bárbaro. yo puedo, pero no sé cómo estamos de tiempo, cuando vos querés. No, ya vas a volver, ya vas a volver, ya vas a volver. Listo. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a continuar. Ahora nos metemos en esto, que esto tiene que ver con un poco la cronobiología, o sea, un descanso adecuado. El sueño es un estado biológico que no se negocia y es necesario. Es tan necesario como respirar, como comer y tomar agua. Fíjense lo que es, este es un gráfico de lo que tiene que ver con el reloj cronológico que tenemos todos. Este reloj está algo alterado porque al cambiar los usos horarios en un país, eso altera nuestro reloj biológico. Pero fíjense ustedes lo que va pasando, ¿no es cierto? La mejor coordinación, a qué hora se da, el mejor momento para hacer actividad física, 17 horas, ¿no? A las 2 de la mañana suponemos que tenemos el sueño más profundo, a las 4:30 baja más nuestra temperatura corporal. Es decir, esto es un reloj. Nosotros tenemos dos relojes, un reloj interno y un reloj externo. Vamos solamente a conceptualizar esto, ¿no? Cómo es el estado, el concepto de la cronobiología. Esto es el factor externo que a través de la retina va a estimular a nivel del el reloj interno nuestro, y este reloj va a sincronizar una serie de mecanismos que tienen que ver con la movilización neuroendocrina, el funcionamiento de nuestros órganos y sentidos. Fíjense lo importante que es la cronobiología en todos nuestros hábitos, porque aquí tenemos este estudio donde, ¿qué hicieron? Agarraron pacientes con sobrepeso u obesos, con este índice de masa corporal o mayor, y los dividieron en dos grupos y se le daban 1.400 calorías, digamos, bastante baja, ¿no? Isocalórica. Y la diferencia era que la cantidad de ingesta de calorías estaba invertida, es decir, un grupo comía 700 calorías con el desayuno, luego 500 calorías con el almuerzo y 200 calorías con la cena. Y el otro era el grupo cena al revés, 200 con el desayuno, 500 con el lunch y 700 con la cena. Luego de 12 semanas, fíjense lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el descenso de peso. A igual cantidad de calorías, el descenso de peso es más marcado en los pacientes que comían la mayor cantidad de calorías en el desayuno. Lo mismo ocurrió con la circunferencia
digamos, de la cintura, perdón, abdominal, donde ustedes ven acá lo mismo. El descenso es mayor a las 12 semanas en pacientes que consumían invertido. Esto tiene que ver con los procesos cronobiológicos del organismo. Lo otro, fíjense esto, dividieron a adultos sanos en dos tipos de turnos, de trabajos de turnos, diurnos y nocturnos. Se le iban sacando muestras y se hacía análisis del daño en el ADN. Tan solo esto era la intervención. Fíjense lo que terminaba pasando. Los pacientes que tenían, digamos, actividad o el turno diurno de trabajo tenían menos daño que los que tenían el trabajo nocturno. Entonces, fíjense cómo esto impacta directamente en la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque altera nuestro ritmo circadiano, y al alterar el ritmo circadiano se altera, digamos, el proceso de apoptosis y regeneración del ADN. Esto, digamos, son datos documentados, y sobre esto se trabaja. La medicina del estilo de vida da propuestas para aquellas personas que trabajan de noche. Hay una manera de hacerlo. Bueno, evitar las sustancias, esto es más conocido, ¿no es cierto? El uso de alcohol, cómo, digamos, puede impactar en la prevalencia de distintas enfermedades, como enfermedades infecciosas, traumas intencionales, enfermedad cardiovascular, diabetes, algunas neoplasias, epilepsia, enfermedades gastrointestinales, etcétera, ¿no? Y fíjense esto qué interesante. Hay una proyección que habla de lo que son las microvidas. Fumar equivale a unas 10 microvidas por cada 20 cigarrillos fumados, lo que sería un estimado de 15 minutos por cigarrillo de pérdida de expectativa de vida. Esto es un dato muy potente, digamos, o sea que cada cigarrillo nos quita 15 minutos en nuestra expectativa de vida. El alcohol, digamos, beber alcohol todos los días aumenta, digamos, la mortalidad cardiovascular y en todas las causas, de manera invariable. Bien, y por último vamos a abordar el estrés. El control del estrés, el manejo del estrés era el otro pilar de la medicina del estilo de vida. El estrés produce, bueno, esta serie de alteraciones y movilizaciones tanto en el sistema, digamos, neuroendocrino como también del sistema nervioso central, y termina en enfermedad. El estrés, nosotros necesitamos estresarnos, pero no vivir estresados. Fíjense cómo impacta esto. Esto es un estudio donde un paciente con hipertensión arterial tenía enfermedad cardiovascular en digamos, esta chance, se llama, de tener enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasaba si le sumamos el cigarrillo? ¿Qué pasaba si le sumamos la obesidad? Pero fíjense lo que pasaba cuando ya le sumamos factores estresantes. Evidentemente, el estrés es un factor que suma a los factores conocidos de riesgo. Es muy común que veamos, que andemos en piloto automático, se llama, o rumiando permanentemente. Cuando nosotros observamos, cuando miramos algo, la percepción, cuando estamos mirando eso, si nosotros estamos teniendo rumeo mental mientras lo miramos, no lo vemos. La percepción es mucho menor que si estamos concentrados y con nuestra mente en calma y estamos
mirando y viendo alguna estimulación visual. También este artículo es muy importante, un comentario muy importante, que tiene que ver esta mente que anda vagando, ¿no es cierto?, o rumiando, es una mente que no es feliz. Esto divide de alguna manera de más y menos estado de felicidad o bienestar. Por ejemplo, como cuando uno se encuentra escuchando música, lo que nombraba Diego, uno está en un mejor estado, ¿no? Cuando está hablando en una conversación, cuando está haciendo el amor, cuando está jugando, cuando está hablando con los chicos, leyendo. Todas estas cosas hacen que nuestra mente esté más regocijada. Todo lo contrario ocurre cuando podemos estar en el trabajo. Muchas veces estamos en el trabajo y estamos rumiando, por lo tanto no estamos teniendo un buen momento y nos va a llevar a estar permanentemente con ese estado inflamatorio de bajo grado, producto del estrés en este caso. Cuando uno dice manejo del estrés, porque a veces uno le dice al paciente, bueno, tenés que bajar un cambio. La pregunta es cómo le tenemos que decir cómo bajar un cambio al paciente. Tenemos que ayudarlo, enseñarle, guiarlo. Una manera de bajar un cambio de control de estrés es, por ejemplo, lo que es la meditación, ¿no es cierto? O bien o el mindfulness. Fíjense el efecto que tiene sobre el humor, ¿no? Antes y después de meditar en relación a los pacientes que no lo hacen, cómo tiene el impacto en la ansiedad. La ansiedad cuando meditamos baja, cuando no meditamos se va potenciando. Ese estado de fatiga que a veces decimos estamos cansados y realmente hicimos físicamente muy poco, pero estamos cansados con ese trabajo intelectual que a veces es desagradable. El impacto que tiene la meditación antes y después en relación a los grupos control. Este estudio es realmente muy revelador, a mí me gustó mucho. Este estudio se publicó hace unos 10 días y fíjense, se compara el mindfulness, la práctica del mindfulness con el uso de un antidepresivo, o también se usa por los estados de ansiedad persistente. Entonces a un grupo se lo asignó a que haga la práctica del estrés, de mindfulness, y a otro se le dio escitalopram. Fíjense lo que pasó. Línea de base, más o menos medido por una escala, todos tenían 4.5 en la escala de carga de estrés o de ansiedad, y después a las 24 semanas se concluye. Fíjense que la curva es muy similar. Prácticamente los dos, no hay diferencias entre los resultados medidos cada 4 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mindfulness es tan efectivo como usar un antidepresivo y no produce daño. El hecho de utilizar ejercicios como tai chi, yoga o meditación está aprobado en estudios que se llaman revisiones sistemáticas, que aportan mucha evidencia a la práctica de la medicina. Esto, ya el yoga como monoterapia o adjunta a otro tipo de terapia, es muy importante para la depresión, para los estados de ansiedad. Lo mismo pasa con el mindfulness. Y por último, lo que es el aislamiento social. El aislamiento social, estos pacientes tienen un comportamiento neuroendocrino que va a producir permanente estado de estrés y van a desarrollar enfermedades o van a aumentar los factores de riesgo y van a tener de alguna manera el desarrollo de eventos posteriores. Y fíjense este estudio, ¿no? Lo que es
una persona que tiene pocas relaciones o poca sociabilización, y esto tiene que ver con lo que comentaba Diego, ¿no? Como son los latinos allá, que se juntan, que son muy familiares. Fíjense lo que pasa acá cuando medimos nosotros la mortalidad cardiovascular. Fíjense esto, la diferencia que hay en si el paciente, lo comparamos, si el paciente fuma, pero la diferencia si el paciente está aislado socialmente, ¿no? Con lo que tiene que ver con la mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, el aislamiento social o, dicho de otra manera, la conectividad social que tienen que tener las personas es muy importante para que la alentemos desde nuestro rol de salud. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo se hace con todo esto? Yo les voy a contar una pequeña... No, primero vamos a hablar de esto, después les cuento la anécdota. Entonces, ¿cómo uno hace? Este es el modelo que se utiliza en medicina del estilo de vida, lo vamos a ver rápido. Uno lo que hace es lo que se llama la precontemplación. El paciente no está decidido a hacer cambios ni ahora ni en los próximos meses. Entonces empezamos a hablar con el paciente, después viene la contemplación, está pensando en realizar algunos cambios y de a poquito, ¿no es cierto?, la preparación, la acción, el mantenimiento y la recaída, obviamente que siempre está latente, ¿no? Los cambios de hábitos son digamos, se me fue el término ahora, pero uno los va sugiriendo de a poco, ¿no? No se puede hacer un cambio de hábito de lunes a martes. Bien. Entonces, ahora sí les quiero comentar una experiencia que yo tuve, una paciente de 41 años que tuvo un ACV isquémico, y cuando me vino a ver, bueno, después de charlar y ver los estudios, le habían dado en su internación 5 medicaciones diferentes. Entonces me dice, ¿y yo tengo que tomar estas 5 medicaciones toda mi vida? Porque si las tengo que tomar, bueno, no tengo problema, me dice, pero quiero saber. Yo le digo, bueno, mira, eso depende un poco depende de vos en gran medida. Porque, ¿por qué? Me dice. Y le digo, porque si vos estás decidida a hacer algunos cambios de hábitos, probablemente vayas dejando la medicación y quizás no tomes más o tomes muy poca dosis. ¿Y qué tendría que cambiar? Le digo, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, hacer ejercicio físico, una alimentación adecuada que tiene que ver en ir yendo más hacia las plantas y menos hacia los animales. Y mientras yo le relataba esto, que era solamente darle un marco como para ver si se podía comenzar, la paciente empezó a llorar, ¿no? Entonces, fíjense el impacto que puede tener hoy en este mundo en el que vivimos una propuesta de cambiar los hábitos versus tomar una medicación. O sea, hay más adherencia a tomar una medicación que a hacer cambios de hábitos. Entonces, por eso alguien había puesto acá lo del reseteo intestinal. Es fabuloso. Lo del reseteo intestinal obviamente produce mucho beneficio. El tema es que hay que convertirlo en hábitos, y ahí es donde cuestan las cosas. Entonces, los hábitos hay que de a poquito ir inculcándolos, acompañando al paciente, y una vez, como dijo Diego, es mejor un día que ninguno a la semana, ¿no? Es mejor 2 días que ninguno. Y así es como tenemos que ir trasladando esto a los pacientes, porque, como habrán visto, la evidencia demuestra que no solo se puede prevenir, sino que también se pueden revertir enfermedades muy prevalentes en la actualidad. Hay un comentario, Pablo, que quiero, Sí, porque acá claro. dicen, además las proteínas animales, también un comentario buenísimo, y lo que genera a Sí. largo plazo, podríamos vincularlo también con el consumo de harinas, y es un tema fascinante.
¿no? O sea, es lo primero que uno, tengo que dejar las harinas. En mi época, hace muchos años, se hablaba de las 4P, ¿no? Porque los postres, las papas, las pastas, bla, 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 ¿no? Pero en realidad, fíjense, las harinas no son todas iguales. Si uno tiene una harina integral, ¿no es cierto? Hoy hay harina de cualquier, legumbres, se puede hacer harina de legumbres, hay harina de arroz, harina de brócoli, etcétera, etcétera. El problema con las harinas y el tema de los azúcares, pacientes que me dicen, doctor, ya sé lo que me produce, lo que me desmejora la diabetes, las bananas o los plátanos, no es así. O sea, de vuelta, ¿y qué es? Una fruta es azúcar, ¿no? La fructosa es azúcar. Entonces, tenemos que empezar de ahora en más, ustedes tienen que empezar a hablar con más harinas, no es todo lo mismo. Acá se hablaba de junk food, ¿no? Con J, junk food. Ya ahora vieron que los americanos son muy políticamente correctos, comida chatarra, comida basura. Ya no se habla más de eso, pues son muy políticamente correctos, no se puede hablar de comida chatarra. Ahora se habla de ultra procesada, comida ultra procesada. ¿Qué es eso? Es la comida chatarra. Entonces ahora se habla de eso. Fíjense, Pablo ha hablado de los años 70 y 80. A mí me fascina lo que eran los cines. Si alguien tuvo la oportunidad de viajar y yo pude ver lo que eran los cines en los 80 acá, que lo que eran los asientos eran la mitad de lo que son ahora, las porciones, cuando uno iba a los Arcos Dorados, era lo que era la comida para niños, era lo que era la comida para adultos, ahora es la comida, o sea, todo acá el Super, otra película que les recomiendo, el Super Size Me, o sea, cómo fue cambiando todo y los asientos son más grandes porque acá en la clínica tenemos que tener asientos para los hiperobesos, porque son gente también, ¿no es cierto? Y no pueden ser discriminados. Entonces los bancos ya no pueden ser lo que eran los bancos en los 80, no podrían servir hoy los asientos de esa época. Entonces todo fue cambiando. De nuevo, uno no puede hablar de las harinas más y no puede hablar de los azúcares, porque es un poquito para mí misleading o, digamos, estamos perdiendo, confuso, estamos perdiendo el foco. Hay harinas y harinas, hay azúcares y azúcares. Nada, quería hacer ese comentario, me pareció buenísimo el comentario. Bárbaro, buenísimo. Bueno, ahora sí, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado. Yo quería agregar, por ejemplo, no sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Genial. Yo quería agregar lo de los productos MBD15, que me parece que ahora se está visibilizando mucho más, pero quizás hace algunos años no se conocía. Por ejemplo, también lo del reseteo intestinal, y eso que son comentarios que yo puse, más que nada por una cuestión personal de que yo no puedo consumir esos alimentos, entonces consumo alimentos de MBD15 sobre todo. Y nada, me parece interesante también hablar de esos productos como que son beneficiosos para la salud y agregar de que también se puede comer rico y sano, eh, y de manera con más em, sana también para la salud y para nuestro organismo a largo plazo. Bien. Bueno, por ahí no sé si todos conocen lo que está mencionando Brina, ¿no? ¿Brina? Sí. Lo que está mencionando Brina es un programa que lleva adelante un gastroenterólogo de acá de la zona, Facundo Pereira, que realmente ha producido una revolución en esto y ha obligado a todos los colegas a empezar a hablar de alimentación en las distintas especialidades, lo cual me parece una cosa fantástica. Muchas veces eso es el punto inicial, eso es un punto inicial para el cambio de hábitos. Facundo también, digamos, propone la actividad física, propone la práctica de mindfulness, digamos, de alguna manera utilizando los pilares de la medicina del estilo de vida. Lo que yo siempre hago hincapié, porque hoy las redes sociales realmente bombardean, y si uno se pone a ver un reel, sonó, porque después le entran 500 reels de lo mismo. Entonces está el que dice hay que consumir magnesio, el que dice que no, que sí, que no, que hacemos, que no hacemos.
la gente lo consume. Yo lo que digo es, si una persona les consulta si tiene que consumir magnesio o consumir esto o el otro, pero no deja el hábito de fumar o no deja de tomar o, digamos, sigue siendo sedentario, no hay cambio, digamos. El cambio empieza primero por estos hábitos y después uno puede agregar alguna cosa de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la comorbilidad preexistente, pero no, digamos, diciendo, no dormís bien, tomate magnesio, ¿no es cierto? Es decir, cambios de hábitos. Vamos a explorar cómo está el reloj biológico de esta persona, en qué, lo que dijimos, ¿no? En qué horario trabajás, a qué hora te levantás, cómo comés, en qué horario haces ejercicio, bueno, una serie de cosas que hacen que la complejidad de abordaje sea un poquito mayor. No hay cosas, como ven, no hay magia en esto, ¿no? Simplemente es, digamos, varios aspectos. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta, agregar algo? ¿A qué hora cuándo vas a, tenés una hora de terminación? ¿Por 15 minutos más vas a quedarte? Sí, no, hacemos 5 minutitos, Claro, si no hay porque ninguna observación, para que ya nos puedan ya despedimos. así abrirlo ya a todos para que puedan, Claro, sí, o sí. sea, comentarios, Sí, 5 dudas. minutitos, si alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, y si no, nos despedimos Mientras están hasta... pensando, es muy importante en todo, es que obviamente de vuelta es mucho, el material es muy largo, muy Es muy largo. extenso, muy extenso, no se puede cubrir todo, pero creo que el último, no sé si vos vas a mandar las diapositivas con Sí, los estados o los estadios de cambio, que son muy estudiados y se sabe, hay que ver, es muy importante durante la entrevista o durante el encuentro con el paciente, el cliente, porque sé que hay acá muchos, podéis llamarlo como el amigo, ver dónde está parado. La idea, creo que la novedad hoy es, cuando nosotros, la vieja medicina era, vos veías al paciente y terminabas con la receta, dándole tu, digamos, advice, tu aviso médico. Hoy eso ya en este tipo de medicina no funciona. Hoy hay que ver dónde está parado el paciente, el cliente, y encontrarlo ahí. A lo mejor muchas veces, y me ha pasado, y seguramente a vos también, no es en la primera, ni en la segunda, ni en la quinta, ves que se produce el clic. A veces es trabajar con el paciente bueno, yo 5 veces por semana como afuera en una casa de comidas rápidas. ¿Cómo se puede hacer bajar de 5 a 3 o a 2? ¿Cómo incorporar más frutas? A mí me gusta siempre hablar del siguiente concepto. Uno más o menos come siempre la misma cantidad. Escúchenme bien esto, cantidad en tema de peso de comida. Nosotros los humanos comemos entre 4 y 5 libras, perdonen, pero yo abro en libras porque es como yo me manejo acá hace 30 años. Más o menos comemos 4 o 5 libras, por supuesto, yo no voy a comer lo mismo que una mujer de 50 kilos, ¿no es cierto? Pero más o menos entre 4, entre 3 y 5 libras de comida. Entonces, al final del día es cuánto le vas a dar a tu organismo de comida en calidad. Entonces, cuanto más ustedes puedan poner estos 4 grupos que dijimos, menos se está poniendo la comida ultraprocesada, que es inevitable, porque tenemos que ser realistas, vivimos en un mundo donde hay cines, hay kioscos. Ya qué viejo, existen los kioscos, Pablo, todavía, ¿eh? O sea, ahora existen los maxi kioscos. Los maxi, todo grande. Todo grande. Entonces, existe todo eso, no hay duda. Sí. Existen las golosinas, está bien, pero el tema es cuánto uno va a hacer. O sea, siempre decimos con los pacientes, está bien celebrar un cumpleaños, el tema es que uno termina festejando, celebrando un cumpleaños todos los días, ¿eh? Entonces, ese es el tema. Entonces, vos te reís, Pablo, pero es así. Sí, Hoy la gente, el acceso, y yo digo esto sabiendo que obviamente hay mucha gente que está en crisis y que no le alcanza, pero la abundancia, hoy uno puede
comprar mucha comida basura por poco, poco dinero, y digo esto y puede sonar ridículo porque sé que hay mucha gente que está pasándola muy mal en Argentina y en el mundo, pero te quiero decir que igual se puede comprar mucha comida basura por poco dinero, si quieres, ¿sí o no? Sí, sí, claro, O sea, claro, claro que sí. y bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? Agregando por ahí algunas cosas que había dicho al inicio, ¿por qué, digamos, fíjense la publicación de Dean Ornish, 1980 y pico, ¿no es cierto? Entonces uno dice, pero ¿por qué ahora estamos hablando de esto? Porque esto está silenciado, porque no es una cosa que convenga ni a la industria alimenticia ni a la No, industria farmacéutica. Entonces uno va a un congreso de cardiología o de imágenes y tiene miles de participantes. ¿Por qué? Y porque están todos subvencionados por la industria. déjame Ahora, decirte algo, que está cambiando eso. Dean Ornish ya se replicó, hay otros cardiólogos y miembros de la Sociedad bueno, Americana de sí. Cardiología que están cambiando, ¿no es cierto? De hecho, hay ya en las guías de los últimos años se empieza a introducir los cambios de hábitos cuando antes era la aspirina o la estatina en primer lugar. Entonces, Exacto. hay algunos cambios y fíjense cuando hay conflictos de intereses. ¿Qué quiere decir? El otro día leía en una nota en un diario de una ingeniera en alimentos que hablaba sobre el calcio, ¿no es cierto? La incorporación de calcio, etcétera, etcétera. Era muy bien redactado, pero a lo último ya me llamó la atención que insistía mucho con los lácteos, con la leche, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los lácteos. Y bueno, ¿quién era? Era la ingeniera de alimentos de Danone. Danone es una gran empresa láctea. Entonces, esas cosas hacen que todas esas recomendaciones pierdan mucho poder. ¿Por qué? Porque hay conflictos de intereses. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto pasa, en medicina pasa muchas veces. Entonces, uno lee alguna cosa, parece muy linda, pero cuando leemos, digamos, los conflictos de intereses son demasiados para ese experto que está recomendando alguna propuesta, Hay muchos ¿no? mitos también, ¿eh? Muchos mitos de que También, comer así es caro. Yo te digo, nosotros tenemos una sesión dentro de las diferentes sesiones, cómo se puede comer por muy poco dinero y no yendo a... Ustedes saben que como están las dietéticas en Argentina, aquí también están las casas especializadas en comida sana y son absolutamente carísimas. Uno puede ir a un supermercado general y comprar comida, fruta de estación, verduras. Acá la comida congelada no están, las verduras congeladas, bien digo, que se toma cuando se la cosecha, o sea que no pierde propiedades. O sea, hay que perderle miedo a los productos congelados, siempre y cuando uno lea los ingredientes, obviamente, ¿no es cierto? Pero las latas, uno le tiene mucho miedo a las latas, pero muchas veces las latas tienen un cierto tipo de alimento y agua, eso no está nada mal, ni sodio, puede ser que no tengas, hay que buscarla. Es decir, hay que buscar, hay que recorrer. Granos, cereales integrales, yo digo granos o cereales son sinónimos, algunos llaman granos, otros llaman cereales, como ustedes quieran, pero les quiero decir que no es cierto un mito de que comer sano es caro. Sí, obviamente, si uno va a cierto tipo de dietéticas en capital, puede ser más caro, pero no es necesariamente así. Nada, quería comentar esto, sé que estamos Profe, sobre la hora. Sí, ¿sí? ¿se escucha? ¿Sí? Hay un médico en España que es oncólogo, que se dedica al tratamiento holístico del cáncer y habla de un sistema básico de Pissinger, en donde este sistema explica que hay enfermedades no transmisibles como el Alzheimer, el Parkinson y el cáncer, que aparecen por una acidosis del medio provocado por un estilo de vida o malos hábitos sostenidos en el tiempo, que producen fallas sistémicas de hígado, pulmón y riñón, que hace que no se, que se produzca acidosis metabólica en el medio. eh, y bueno, él allá en España se llama Martí Bosch, el médico, y hace tratamiento holístico del cáncer con alcalinización del paciente, cambio en el estilo cambio en la dieta, como hablaban ustedes.
Y bueno, y por ahí no sé si es tan conocido ese principio básico de Pissinger, que nada explica esas tres enfermedades, partiendo de una acidosis por malos estilos de vida, por malos hábitos, básicamente. Es fascinante lo que tú dices y se ve, y yo los invito, empiecen a ver estos pacientes que están perdiendo, porque hay signos los primeros signos llaman soft signs, nosotros los llamamos, son las primeras cosas que empiezan a aparecer cuando una persona es, de vuelta, con las famosas dietas ketogénitas, las famosas dietas keto, etcétera, o las dietas que son hiper con productos animales o lácteos. Vos ves que estos pacientes están en un estado empiezan con un estado de acidosis. Puede empezar, y uno dice, pero ¿cómo? Si los lácteos y todo esto son productos alcalinos. No, pero el cuerpo empieza a compensar y un mecanismo de compensación. Todos estos pacientes tienen estados acidóticos que empiezan muy temprano. Cuando vos revertís la dieta, se mejora, se compensa. No necesariamente hay que ponerlos en dietas alcalinas. Una dieta a base de plantas, básicamente, muchas veces es la solución también. Pero es cierto, muy cierto lo que decís. Claro, de hecho, bueno, esta acidosis provoca que, bueno, que el oxígeno no llegue a la célula y hay un marcador de membrana que se llama STAT3 que aparece cuando la célula está en estado de hipoxia. Y bueno, en el CONICET estoy en un grupo que investiga este marcador para tratar de, con bionanotecnología, utilizarlo como diana para tratamientos específicos eh, con nanotúbulo de carbono y vesículas o exomas hechos con nanotúbulo de carbono que ataquen esta diana que va directamente a las células en estado de hipoxia, ¿no? Bueno, qué interesante, muy interesante. Me pre- Muy bueno. Yo lo que quería agregar, estoy leyendo, sí, miren, para que tengan una idea, cada uno de los pilares que vimos así maratónicamente da para hablar por lo menos durante 3 horas en mínimo 4 o 5 encuentros. Así que si cuando uno habla de alimentos, tiene que hablar de macro y micronutrientes, de lo que es los requerimientos diarios, etcétera, etcétera, los grupos etarios, es mucho. La idea es que ustedes se lleven los conceptos de que esto existe y que solamente son, fíjense, conceptos, menos animales, más plantas, ejercicio de fuerza, tenemos que mantener un músculo sano es un hueso sano, un músculo sano es una mente sana, un músculo sano es un hígado sano, y así sucesivamente. La cronobiología, qué importante, descansar bien, comer adecuadamente en los horarios que sean adecuados, eh, la sociabilización, evitar los agentes tóxicos, ¿no es cierto? Todas esas cosas hacen que los cambios los vamos produciendo lentamente y nosotros, como equipo de salud, tenemos que, muchas veces está bueno, digamos, practicar estos cambios uno para saber qué pasa en nuestra cabeza, porque yo en el año 2016, estando en la casa de Diego, que estábamos ahí con un proyecto, y yo estaba con un burnout, estaba quemado. Me acuerdo que me levanté a la mañana y Diego me mira y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no, no dormí en toda la noche. Y él fue el que me inició en el tema del mindfulness. Entonces, yo sé lo que es, sé practicarlo, sé orientar. Hemos dado algunos seminarios acá presenciales y también a distancia, y sé cuando le hablo a una persona de lo que es el mindfulness. Por eso, sé lo que es cuando uno hace un cambio en la alimentación, sé lo que es el ejercicio. Entonces, muchas veces es bueno que empecemos por nosotros a adquirir estos hábitos y después los podemos trasladar de manera vivencial, donde nos frustramos, qué nos costó, qué nos llevó más tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos bastante pasados en tiempo, así que gracias y nos veremos por el año que viene
vamos a repetirlo y quizá agreguemos algún temario nuevo. Bueno, nos vemos entonces. Pablo, antes de irte, creo que hay una pregunta que te quieren acerca de envejecimiento y acerca del examen. Creo que hay, así que necesitan. El examen le tienen que necesitan preguntar saber. al doctor Quiroga, porque yo no soy el director de este seminario. Porfa, lea el mensaje. ¿Te lo leo? ¿Querés que lo lea? A ver. Dice, quería consultar, para quienes estamos en el seminario, si la próxima unidad que sigue es envejecimiento, y si es así, ¿en qué fecha se va a dar? ¿Y cuándo sería el examen? ¿Y con qué Bueno, modalidad? O sea, yo le digo, pero al final es importante el examen, por Dios. No, sí, ya sé. Fíjate, todos los que se quedaron, creo que hay 100 personas del seminario que les interesa claro, esta respuesta. Los demás ya están yendo a ver a Boca. Juega Boca hoy, no sabía. Juega Boca. Eso es a través de PEDCO le hacen la consulta al profesor Quiroga o al profesor Beguelín, que son los que están a cargo de este seminario. Yo la verdad no estoy a cargo, soy docente nada más, ellos le van a saber contestar. Supongo que el seminario de envejecimiento va a ser en 1 o 2 semanas más, va a estar subido, así que van a poder acceder a eso. No sé si hay alguna cosa. Bueno. Buenas noches, Bueno, gracias buenísimo. a todos. Y gracias. si querés, Pablo, pone mi email o en algún momento por si alguien me quiere escribir o les interesa, o lo pongo sí. yo. A ver, ponelo vos. Ahí está. Perfecto, fantástico. Un abrazo. Chao, que tengan. Les digo, Diego es profe allá también. ¿Entraste a Utah ya? Estamos haciendo alguna cosita. Bueno, está ahí en la Universidad de Utah, así que él le gusta la docencia, así que le pueden escribir. Es muy abierto en ese sentido. Bueno, buenísimo. Gracias. Un abrazo, Dieguito, un abrazo que pasen grande. un buen fin de semana para todos. Igualmente, no beban birrita. Chau. Chao.